¿Cuál es el trabajo que debe de realizar José Antonio Ayza Bernat en el Congreso de la Unión los próximos 3 años con miras al 2012, a las elecciones federales, a las elecciones en general? Bueno, yo tengo una gran encomienda que me acaba de dar el Pleno en días pasados, en las últimas sesiones que tuvimos en el mes de diciembre, que es la presidencia de la Comisión Especial para los Asuntos de la Gran Cuenca Grijalva-Usumacinta. Aquí hay muchísimo trabajo porque incluye los aspectos tanto del cambio climático, que ha ocasionado inundaciones repetidas en nuestro estado, el aspecto de las costas también, que están siendo afectadas severamente por el cambio climático, y desde luego la obra hidráulica que requiere Tabasco. Pero aparte de esto, necesitamos trabajar en el aspecto social con todas las etnias, porque la Gran Cuenca incluye prácticamente todo el norte de Chiapas, sur de Veracruz, todo Tabasco y sur de Campeche, donde tienen influencia los grandes ríos, tanto el Usumacinta como el Acanjá, el Chijoy, el Grijalva y el Tonalá, y el Cuscuchapa. Desde luego esto trae un gran trabajo con los ayuntamientos, con los gobiernos de los estados, con las asociaciones civiles y en todos los ramos del desarrollo social. Es decir, tenemos un rezago educativo importantísimo que tenemos que ir viendo cómo lo vamos solventando. Rezago educativo que se manifiesta no solo en la calidad de la educación, sino también en los aspectos de la infraestructura física. Nos faltan aulas, nos faltan talleres, nos faltan laboratorios, nos faltan áreas para las direcciones de las escuelas. Tenemos también que trabajar mucho en los aspectos del desarrollo social, en las cuestiones básicas para que nuestras gentes del campo, nuestros indígenas, nuestra gente más pobre pueda desarrollar sus capacidades como seres humanos. Estoy hablando de una educación de calidad, de una salud de calidad, de servicios básicos indispensables en las casas de los pobres, sus pisos de cemento, sus techos de láminas, sus muros, si es posible, adecuados y saludables, su agua potable, su drenaje, el tratamiento de las aguas residuales en toda la cuenca es un asunto muy importante y que requiere de la mayor atención en estos tiempos. También vamos a trabajar en la cuestión de los recursos hidráulicos del país, de comisión a la que pertenezco, y sobre la educación pública y los servicios educativos que requiere no solo el Estado, sino también el país. Así como también en una comisión en la que estoy trabajando muy de lleno, es la Comisión de Cultura. ¿Por qué? Porque tú sabes que la cuenca del Usumacinta tiene grandes posibilidades de desarrollo cultural. No hemos rescatado toda la riqueza cultural y antropológica que existe en el área del río de San Pedro Mártir. No hemos rescatado todavía lo que contiene Tenosique, lo que tienen nuestras etnias en Tabasco, sus lenguas, sus costumbres, sus leyendas, su poesía, su música, sus bailables. Todavía nos falta mucho por rescatar la riqueza de las etnias, no solo de la Chontal, sino también de la Chol, de la Celtal, la Tzotzil, la Tojolabal y de los grupos étnicos que desde luego confluyen aquí en Tabasco, incluyendo a los grupos náhuatl que todavía existen en Tabasco. Vamos a trabajar también sobre la reforma fiscal, porque es un asunto pendiente. Lo que se hizo ahora fueron parches para tratar de rescatar al gobierno federal del hoyo fiscal, del gran hoyo fiscal que trae de más de 374 mil millones de pesos. Pero el país requiere de una reforma fiscal a fondo, donde paguen los que más tienen y donde la base de de las gentes que pagan impuestos se amplíe, no como en la actualidad
realidad que solo el 30% de los causantes son los que pagan los impuestos en este país. Entonces la reforma fiscal es muy necesaria, se tiene que ir muy a fondo en ella y desde luego se tienen que rescatar aquellas grandes empresas que no le rinden cuentas al fisco y que hoy prácticamente son subsidiarias del desarrollo nacional. Nuestro Producto Interno Bruto es de alrededor de $1.2 billón, pero nuestros ingresos tributarios, lo que llamamos los economistas presión tributaria, no llega ni al 12%. Somos el único país de la OCDE que tiene donde se captan menos impuestos. Los 29 países restantes de la OCDE tienen presiones impositivas o cargas fiscales del orden del 27% y si nos vamos a los países de la Unión Europea hasta del 53%. Entonces tenemos que hacer una reforma fiscal muy responsable que incentive desde luego a los productores, que les dé posibilidades de desarrollo a la pequeña y la mediana industria, pero que también obligue a que paguen sus impuestos quienes hasta la fecha no lo han hecho, que son las 44 empresas más importantes que hay en este país. También debemos de revisar los derechos que cobra el Estado por sus bienes y por sus servicios, porque en la actualidad verdaderamente son regalados, y regalados para un sector que se favorece de estos bienes del Estado. Pues tenemos que trabajar muy a fondo en la reforma fiscal, así como también en la reforma política. Yo no creo en la reelección porque no la creo necesaria. Un legislador que es bueno y que el pueblo lo ve con buenos ojos, lo puede elegir como senador y luego puede volver a ser diputado federal o puede ser diputado local. Entonces, un legislador puede seguir siempre legislando, nada más que en distintas instancias del Poder Legislativo, pero no necesariamente hay que reelegirlo. Y los presidentes municipales menos, porque los presidentes municipales crearíamos una especie de cacicazgos regionales si permitimos la reelección, porque se dedicarían a fincar, a asegurar su próximo trienio y no a desarrollar al municipio. Mejor luchemos por darle un periodo más amplio, por ejemplo, un año más, en lugar de ser 3 sean 4 años, para que en verdad puedan desarrollar sus capacidades y desde luego todos los proyectos que traen para el desarrollo de sus municipios. Eso yo lo veo bien. Como veo bien que haya un primer ministro. Ya el presidencialismo ya debe de acabar en este país. Lo hubo cuando Madero, lo hubo y era Pino Suárez, un paisano nuestro, quien fue el vicepresidente de México. Entonces debe haber una especie de vicepresidente o primer ministro que sea el que se dedique a coordinar las acciones de gobierno y el presidente se dedique a, desde luego, las funciones que le da su investidura. Con relación a la reelección no estoy de acuerdo, vamos a festejar el centenario de la Revolución. En la Revolución murieron o desaparecieron más de 3 millones de mexicanos. Hubo un derramamiento de sangre por más de cerca de prácticamente 11 años. Ahora que ya está consolidado el régimen de sufragio efectivo no reelección, no queremos que la derecha, que la representa Calderón, desde luego en este caso, vuelva a retomar el principio de la reelección como una faceta del Estado moderno. Es todo lo contrario. Sería regresar al pasado, del cual ya no volvemos a regresar y del que tuvimos amargas y desde luego muy sangrientas experiencias en la historia reciente de México. Okay.